scared of dying. I'm scared of losing my brothers. We need no more deaths in our family. Era Bobby DeBarge, quien, según Berry Gordy, fundador de Motown Records, era el artista con más talento que la discográfica había contratado nunca. Sin embargo, tras el fallecimiento de Bobby, su familia dio validez a algunas historias que habían circulado sobre Bobby, sus primeros años de vida y los misterios que rodeaban a la familia DeBarge. Al ver este video, comprenderá mejor estos rumores y cómo su vida estuvo llena de acontecimientos desafortunados. Sin embargo, antes de entrar en detalles, echemos un vistazo a la infancia de Bobby para comprender las experiencias que moldearon a este legendario músico. Vida temprana. El de marzo de 1956, Robert Bobby DeBarge Jr. nació en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan. Su madre era Ederline DeBarge y su padre, Robert Bobby DeBarge Sr., recibió el nombre de su padre. Aunque Bobby DeBarge Sr. era un hombre blanco que servía en el ejército, Ederline DeBarge era una dama de ascendencia afroamericana que era cantante y compositora de música gospel. Durante el tiempo que estuvo casado con Ederline DeBarge, Robert DeBarge Sr. fue padre de otros 5 hijos con otra mujer. Según se afirma en varios informes, durante su infancia, Bobby tuvo una educación muy difícil y su vida estuvo llena de experiencias traumáticas. En el pasado, su padre no solo le agredía físicamente, sino que también se aprovechaba de él robándole su inocencia. La primera experiencia de Bobby con la heroína tuvo lugar cuando tenía 15 años y, hasta el final de su vida, fue incapaz de liberarse de su adicción a esta sustancia. A principios de la década de 1970, Bobby y su familia se trasladaron a Grand Rapids, Michigan, tras la separación y el divorcio de sus padres. Según la información recabada, su padre, Robert DeBarge Sr., era un individuo extremadamente violento que agredía con frecuencia a su esposa. Bobby era un músico extraordinariamente hábil que podía tocar una gran variedad de instrumentos, y su voz era excepcional. Como consecuencia de ello, Bobby DeBarge, junto con su hermano menor, Tommy, empezó a participar en actuaciones de bandas locales. Carrera profesional. En 1975 comenzó la colaboración de Bobby con Gregory Williams, un antiguo compañero suyo que también residía en Grand Rapids. Eran un grupo de músicos que solían reunirse y crear música juntos. Esta banda acabó participando en una audición para White Heat. Durante ese periodo, Barry White, un músico muy conocido, formó un grupo llamado White Heat para que le sirviera de banda de acompañamiento. A finales de ese año, publicaron su álbum de debut, que fue el resultado de una exitosa audición para White Heat. Como consecuencia de los gravosos impuestos que se impusieron al año siguiente, Barry White decidió separar a todos los músicos de la banda, quedándose solo con uno. Pall Mall Groove fue el nombre del álbum que publicó el grupo en 1976 bajo el nombre de Hot Ice. Entre los miembros del grupo estaban Bobby, su hermano Tommy DeBarge, Gregory Williams, Philip Ingram y otros músicos. También había una canción en el álbum Pall Mall Groove que se titulaba Please Don't Let Me Go. Bobby fue quien compuso esta canción, y también cantó y tocó el piano en este tema. El álbum se publicó inicialmente en Alemania y Polydor. Posteriormente, se publicó con el nombre de Smash en los Estados Unidos de América y Canadá, concretamente en Source Records y MCA Records. En 2000, Burnsman Records Worldwide reeditó el álbum que fue publicado originalmente por Pall Mall Groove. Durante ese mismo año, 1976, Bobby tomó la decisión de volver a Grand Rapids, Michigan. Tenía la impresión de que su carrera musical aún no había alcanzado el pináculo que esperaba y, como resultado, tomó la decisión de abusar más de las sustancias. Gregory Williams permaneció en Akron tras la disolución de White Heat y empezó a buscar otros artistas con los que colaborar. En el proceso de intentar establecer una nueva banda musical, intentó reclutar a varios músicos, entre los que se encontraban Philip Ingram, Tommy DeBarge y MC Clark. Gregory Williams quería que su nuevo grupo fichara por Motown Records, así que hizo una maqueta con ellos y la llevó a la discográfica. En ese momento, Motown Records consideró la posibilidad de fichar al grupo.
En aquella época, Motown Records estaba considerada una de las discográficas más influyentes del mundo. Swap fue el nombre que se dio a esta nueva banda, ya que todos sus miembros podían intercambiar instrumentos y tocarlos bastante bien. Ni uno solo de los miembros de la banda tenía dificultades para tocar 2 o más instrumentos a la vez. Gregory Williams invitó a Bobby a formar parte de Switch y le pidió que se abstuviera de consumir los estupefacientes que consumía en ese momento. Bobby aceptó los requisitos de Gregory y se unió a Switch porque esperaba que le diera la oportunidad de hacerse famoso. Bobby DeBarge y Tommy DeBarge, el hermano pequeño de Bobby, eran miembros del grupo cuando este fichó por Motown Records. Switch publicó su primer álbum bajo el sello Motown Records en 1978. Solo un año después de que el grupo consiguiera un contrato de grabación con la discográfica. Este álbum incluía un sencillo titulado There'll Never Be, escrito por Bobby y producido por Jermaine Jackson. Bobby también fue el compositor de este tema. De hecho, Jermaine Jackson fue el responsable de producir el proyecto en su conjunto. El disco obtuvo la certificación de oro gracias a la canción escrita por Bobby. Además, este CD tenía una balada maravillosa que se titulaba I Want to Be Closer. Bobby y Philip Ingram fueron las voces principales de esta balada en toda su extensión. Un segundo álbum, titulado Switch, fue lanzado por la banda al año siguiente. Jermaine Jackson fue de nuevo el encargado de producir este trabajo musical. Además, el álbum Switch consiguió alcanzar la categoría de disco de oro, además de convertirse en una canción de éxito. En este álbum se incluyó I Call Your Name, también escrita por Bobby. Con el tiempo, Switch se convertiría en una atracción discográfica y de actuaciones en la industria musical. El rango vocal de varias octavas de Bobby, que le convirtió en uno de los principales atractivos de la banda, fue una de las principales razones de la popularidad de este grupo. La otra razón principal del éxito de este grupo fue su excelente musicalidad. El grupo publicó su tercer álbum de estudio en 1980, titulado This Is My Dream. Esta vez no fue Jermaine Jackson el encargado de producir su álbum, sino que fueron Bobby DeBarge, Jody Sims y Gregory Williams, todos ellos miembros fundadores de la banda, quienes trabajaron juntos para colaborar en el álbum. Como ocurrió con los otros 2 álbumes, Switch y Switch, este álbum también alcanzó la designación de disco de oro. Una de las canciones más exitosas del álbum se titulaba Love Over and Over Again, y se incluyó en el disco junto a otras canciones. En ese momento concreto, Bobby experimentó una recaída en el consumo de la sustancia que había empezado a utilizar cuando tenía 15 años. Es más, esta vez fue mucho más terrible. Ahora consumía cocaína. Bobby había estado limpio durante varios años, y justo ahora comenzaba el proceso de desintoxicación. Sin embargo, este cambio de rumbo era de tal envergadura que empezaría a causar conflictos entre él y los demás miembros de la banda. La relación entre Bobby y Switch se volvió aún más apasionada tras la publicación del quinto álbum de Switch, Switch, en el año 1981. El sello discográfico Motown presentó a Bobby un contrato en solitario, y finalmente tomó la decisión de firmar el contrato. El acuerdo se cerró finalmente en 1983. Bobby ya era una figura conocida en la industria musical, y su reputación se había consolidado. Además, era el supervisor de los álbumes que sus hermanos publicaban en DeBarge. Cuando la banda DeBarge estaba trabajando en su primer álbum, Bobby recibió la responsabilidad de coproducirlo. Colaboró con su hermano menor, El DeBarge, para escribir la canción Queen of My Heart, que se incluyó en este álbum. En los momentos finales de la grabación de la canción, Bobby añadió algunas improvisaciones en falsete a la banda sonora. Queen of My Heart fue una de las canciones que Bobby incluyó en su tercer álbum de estudio, que se tituló In a Special Way. Creando una versión más refinada de este disco estuvo su hermano menor, El DeBarge, que fue el productor del mismo. En el año 1987, El DeBarge y Bunny DeBarge, la mayor de las hermanas DeBarge, tomaron la decisión de abandonar el grupo DeBarge para dedicarse a sus propias carreras individuales. Debido a que estaba tan dotado como su hermano Bobby,
El DeBarge tuvo la carrera en solitario más exitosa de todos ellos. Fue durante este periodo cuando Bobby tuvo dificultades para avanzar en su carrera en solitario. Como consecuencia de ello, tomó la decisión de unirse a sus hermanos, y colectivamente crearon una versión reimaginada de DeBarge y publicaron un álbum titulado Bad Boys. Bobby y James DeBarge, el hermano pequeño de Bobby, llegaron a la conclusión de que se turnarían en la voz principal del proyecto discográfico Bad Boys, a pesar de que parecía que por fin había descubierto algo beneficioso para sí mismo. Las cosas iban a dar un giro dramático y su vida iba a dar un vuelco. Bobby fue detenido por tráfico de sustancias en el año 1988, mientras se encontraba en Grand Rapids, Michigan. De ser declarado culpable, sería condenado a 5 años de cárcel en el estado de Wisconsin. Una vez cumplida su condena, fue puesto en libertad. Bobby volvió a hacer canciones de gran calidad e incluso tuvo la oportunidad de actuar en diversos eventos a lo largo del año. Se decía que había contraído el virus del VIH a finales de la década de 1980, antes de ser condenado a una cárcel de Wisconsin. En aquella época, luchaba contra el SIDA y se estableció que había contraído el virus. El álbum en el que Bobby había estado trabajando durante toda su vida se terminó en ese momento, durante un periodo de su vida en el que su salud se encontraba en un estado terrible. Publicó un álbum con el título It's Not Over. Bobby no estuvo presente para ver las ventas independientes de su último álbum, lo que supuso una gran decepción. Vida personal. LaToya Jackson. La quinta hija de la familia Jackson fue objeto de la atención de Bobby en el pasado. En el transcurso de la balada Switch You and I, Bobby hace referencia a una canción de LaToya Jackson titulada Nighttime Lover. La canción You and I fue escrita por Bobby cuando intentaba dar una respuesta a la música de LaToya Jackson. La desafortunada realidad es que el afecto de Bobby por LaToya fue decayendo poco a poco, y ambos tomaron finalmente la decisión de separarse. Además, es interesante señalar que James DeBarge, hermano de Bobby, mantuvo una relación sentimental con Janet Jackson, otra de las hermanas Jackson. Ataron el nudo. Pero su matrimonio se disolvió poco más de un año después de haberse celebrado. Tras concluir su relación con LaToya Jackson, Bobby se casó con Terry. La boda entre Bobby y Terry tuvo lugar el 10 de diciembre de 1990. Durante su matrimonio con Terry, Bobby fue bendecido con 2 hijos, Christian y Bobby III respectivamente. Se decía que Bobby era bisexual, según los rumores que circulaban ampliamente. Algunas fuentes afirmaban que Bobby contrajo el VIH como resultado de sus encuentros sexuales con otros hombres, mientras que otros relatos afirmaban que Bobby contrajo el VIH como resultado de su consumo intravenoso de narcóticos. Durante un episodio de la serie de televisión conocida como Unsung, que se emitía en TV1, Bunny DeBarge y Gregory Williams, que anteriormente había sido compañero de banda de Bobby DeBarge, hablaban sobre el hecho de que Bobby DeBarge es sexualmente activo. Hubo una publicación que Bunny DeBarge hizo en Facebook el 31 de julio de 2017, en la que afirmaba que su hermano Bobby era bisexual. Eso no le atraía en absoluto. Sin embargo, no era un gamberro. Igualmente, yo no lo soy. Se le veía el corazón. Hay que empezar de cero. No fue en un armario, sino en el lugar donde se reveló. A pesar de que se hizo de manera injusta, se pintó una imagen falsa de mí en público, y se sintió cómodo con ella. Por lo tanto, estoy cumpliendo una promesa que me hizo mi hermano. Aún no ha terminado. Las conversaciones que Bunny DeBarge y Gregory Williams mantuvieron con Bobby no aportan pruebas suficientes para determinar si Bobby era realmente bisexual o no. El hecho de que fuera bisexual nunca había sido reconocido en público. Vida trágica. Antes de formar parte del conjunto musical de la familia DeBarge, Bobby tuvo experiencias previas con otras bandas, como Hot Ice y Switch. Los miembros fundadores del grupo musical de la familia DeBarge fueron El DeBarge, Bunny DeBarge, Randy DeBarge y Mark DeBarge. El grupo se fundó en 1979 durante el año 1979. Antes de que Bobby DeBarge se uniera a sus hermanos en 1987,
Su hermano Chico DeBarge se unió a ellos en 1988. Bobby se unió a sus hermanos en 1987. De todos los miembros de la familia DeBarge, Bobby era el joven con más talento y talento. Además de ser un cantante y compositor de talento, también era un productor consumado. En una ocasión, Berry Gordy, fundador de Motown Records, se refirió a Bobby como el músico con más talento que jamás había fichado. Sin embargo, Gordy fue una de las muchas personas que reconocieron el potencial de Bobby DeBarge como músico. Bernd Lichters, un productor musical, también hizo comentarios sobre él, afirmando que nunca había oído a nadie sonar como Bobby y que nunca había oído a nadie parecer tan capaz de hacerlo sin esfuerzo. En lo que respecta a la música, era único. Poseía una enorme pasión y carisma, y era una de esas personas dotadas de una manera especial. Aunque Bobby tenía mucho talento, era una persona problemática. Fue víctima de un desastre tras otro a lo largo de toda su vida. Es posible que las experiencias traumáticas que vivió de niño, que quedaron sin resolver en su psique, fueran la causa de estos desastres. Bobby fue incapaz de encontrar una salida del espantoso mundo en el que se había metido cuando empezó a consumir sustancias a finales de los años 70. Estaba atrapado en esa situación. Bobby afirma que la razón por la que cayó tan lejos en el abismo del abuso de sustancias fue porque su padre, Robert DeBarge Sr., le privó de su inocencia cuando era pequeño. Esta fue la única razón por la que Bobby cayó en el abuso de sustancias. Más tarde, Chico DeBarge, hermano de Bobby, verificaría las afirmaciones de Bobby sobre los pecados cometidos por su padre. Bobby se encontró supuestamente en este oscuro lugar como resultado de las influencias y tentaciones que conlleva la fama, según afirman otras historias. Sin embargo, cuando Bobby tenía 15 años empezó a consumir sustancias químicas que pueden considerarse ilícitas. La carrera musical de Bobby aún no había alcanzado su apogeo y no era un músico famoso. Por lo tanto, es muy improbable que Bobby cayera en el abismo del abuso de sustancias, como consecuencia de las influencias y tentaciones que acompañaban a su fama. Bobby fue el primero de sus hermanos en caer víctima del terrible mundo del abuso de sustancias. Desarrolló un hábito que fue incapaz de abandonar, lo que dio lugar a la creación de un monstruo que fue incapaz de controlar. Bobby fue el primero de sus hermanos en sucumbir a la adicción. Al parecer, Bobby empezó a consumir estas sustancias químicas cuando era adolescente. Según se afirma en la historia distribuida por un medio de comunicación conocido como Vibe, Bobby era uno de los dos cantantes principales de Switch en ese momento, junto con Philip Ingram, y también contribuía a la producción musical de la banda durante ese período. Switch estaba formado por un grupo de individuos que tenían varios talentos, incluida la capacidad de cantar y tocar varios instrumentos. Además de tocar el piano y la batería, Bobby era el vocalista principal de la banda. Los acontecimientos imprevistos que se produjeron cuando Bobby se unió a sus hermanos en el conjunto musical familiar obligarían a los miembros de su familia a experimentar un gran sufrimiento. En 1985 se estrenó la conocida canción Rhythm of the Night, interpretada por él y sus hermanos. Parecía que estaban destinados a la grandeza. Sin embargo, la enorme cantidad de oscuridad que les esperaba no sería superada por ninguna cantidad de luz. En el año 1988, Bobby DeBarge, junto con su hermano Chico DeBarge y otros 4 individuos, fueron detenidos por tráfico ilegal de estupefacientes. Bobby había pasado de ser un consumidor de estupefacientes a convertirse en un proveedor y distribuidor de los mismos. Lo que había comenzado como una cuestión de diversión y entretenimiento, se convirtió en ese momento en una condena de prisión por un hábito, así como en una condena de prisión por el hábito en sí. Bobby, junto con los otros 4 individuos y su hermano, fue detenido en Grand Rapids, Michigan. Todos y cada uno de ellos comparecieron ante el tribunal y, al final, todos fueron declarados culpables y condenados a largas penas de prisión. Bobby fue condenado a 5 años de prisión, mientras que Chico, el hermano de Bobby, fue condenado a 6 años de prisión. El grupo musical DeBarge se disolvió en 1989 como
consecuencia directa del encarcelamiento de Bobby y Chico por las autoridades. La United Press International, UPI, ha informado de que Bobby y Chico DeBarge tenían la intención de introducir cocaína de contrabando en el estado de Michigan. Al parecer, los hermanos planeaban introducir más de medio kilo del estupefaciente desde Los Ángeles cuando fueron descubiertos, según el periódico. Durante un registro de pasajeros en el aeropuerto metropolitano de Detroit, se descubrió que Chico y otro cómplice estaban en posesión de paquetes que contenían la droga. Una información alarmante llegó a oídos de Bobby cuando cumplía su condena de 5 años de prisión, según un artículo publicado por Lovely T.I. Bobby estaba encarcelado cuando se enteró de que estaba infectado por el VIH. Gregory Williams, antiguo compañero de clase de Bobby DeBarge y miembro del grupo musical Switch, afirma que los últimos años de la vida de Bobby fueron un infierno. Como consecuencia de la separación de su mujer y sus hijos, mostraba un comportamiento paranoico contra todo el mundo. Bobby era consciente de que su vida estaba prácticamente acabada. Bobby se distanció cada vez más de su familia a medida que su salud se deterioraba. Aunque se afirmó que se infectó con la terrible enfermedad cuando cumplía condena en la cárcel de Wisconsin, la fuente más fidedigna sugiere que se debió a que consumía narcóticos por vía intravenosa. En aquella época no existía ningún fármaco capaz de combatir eficazmente el virus. Gregory, un antiguo compañero suyo, declararía que Bobby siempre fue muy sensible y distante y que el señor DeBarge era responsable de una gran cantidad de malos tratos hacia Bobby. Se refugió en el abuso de sustancias como principal vía de escape. It's Not Over era el título del disco que Bobby pudo terminar antes de fallecer. Más tarde, una vez publicado el disco, se dio cuenta de que su carrera había llegado a su fin. Como consecuencia de ello, su familia decidió que sería prudente internarlo en un hospicio de Grand Rapids. Fallecimiento. La muerte de Robert DeBarge Jr. se produjo el 16 de agosto de 1995, cuando tenía 39 años. Su fallecimiento se debió a problemas de salud relacionados con el SIDA. Poco después de la publicación de su último disco, Bobby falleció apenas 2 semanas después. Según la necrológica publicada en Find a Grave, el motivo de su fallecimiento fue el consumo crónico de varios narcóticos. El cuerpo de Bobby DeBarge fue enterrado en el cementerio Garfield Park de Grand Rapids, en el estado de Michigan. En el momento del fallecimiento de Bobby, sus hermanos hablaron de él y de cómo tuvo un impacto significativo en sus vidas profesionales. El DeBarge habló de los muchos talentos e influencias que poseía su hermano. Además, habló de cómo Bobby fue quien le enseñó música, afirmando que Bobby era la verdadera estrella. Todo lo que sé de música es fruto de su instrucción. Era un músico extraordinario. Es imposible imaginar la existencia de DeBarge sin Bobby. Fue él quien impulsó nuestra música. Su hermana, Bunny DeBarge, contaba las dificultades por las que tuvo que pasar su hermano Bobby. Ella añadía que, aunque todos teníamos nuestras propias dificultades, las de Bobby eran las experiencias más difíciles. Él, junto con todos nosotros, sufrió las consecuencias de su adicción. Cuando se le preguntó a James DeBarge por la personalidad carismática de Bobby, afirmó que Bobby poseía una excelente presencia. Cuando entraba en una habitación, podía sentirlo por un momento. En el escenario, era muy cautivador. Mientras crecía, Bobby DeBarge III, hijo de Bobby DeBarge Jr., aspiraba a seguir los pasos de su padre y convertirse en músico, junto con sus primos, Christina DeBarge, hija de James DeBarge, Andrew DeBarge, hijo de Tommy DeBarge, y Eldra DeBarge Jr., hijo de El DeBarge, constituyen la siguiente generación de la familia musical DeBarge. Los rumores. Tras el fallecimiento de Bobby DeBarge, su familia confirmó algunas inquietantes afirmaciones que habían estado circulando sobre él y su familia. Estos rumores dejarían a todo el mundo sumido en la tristeza. El hecho de que Bobby DeBarge no fuera el único miembro de su familia, entrar en el mundo del abuso de sustancias es algo que debe tenerse en cuenta. Solo Bobby fue el primer miembro de su familia en participar en el consumo de estupefacientes ilegales. No obstante, sus hermanos acabarían siguiendo sus pasos. Todos los miembros de la familia DeBarge,
Empezando por Chico DeBarge, Bunny DeBarge, Elle, Tommy y James DeBarge. Pasaron por el mismo problema de abuso de sustancias de principio a fin. De hecho, parecía como si la familia estuviera afectada por una maldición y atormentada por el abuso de sustancias. Durante su discurso, su madre, Ederline DeBarge, habló de su hijo Elle DeBarge y describió cómo el abuso de sustancias de su hijo le incapacitaba para moverse. Ederline DeBarge concedió una entrevista al Atlanta Daily World en la que sugirió que Elle DeBarge era incapaz de hacer frente a las numerosas personas que trabajaban en la industria musical. Era incapaz de seguir el ritmo de sus farsas y de la gente que se aprovechaba de él. Todos sus derechos de publicación fueron adquiridos por Motown, y la discográfica siguió beneficiándose de las canciones que había publicado. Durante su discurso, Chico DeBarge habló de cómo su padre había arruinado la inocencia de Bobby y sus otros hermanos. Afirmó que Bobby sufría de verdad y que estaba bastante resentido por ello. Mientras Chico hablaba de Bobby, Chico mencionó que Bobby tuvo que pasar por mucho sufrimiento. Dentro de la música de Bobby, la agonía era audible para el oyente. Las preguntas dirigidas a su padre, Robert DeBarge Sr., se referían a su ex cónyuge y a las acusaciones de que se había impuesto a sus hijos. Lo primero que hizo Robert DeBarge Sr. fue responder a la historia que sacó a relucir su ex mujer, diciendo que ella tiene derecho a tener su punto de vista. En su mayor parte, no creo que lo tuviera. Como es la madre de mis hijos, intento evitar decir demasiadas cosas negativas sobre ella. En cuanto a los jóvenes, se han hecho muchas cosas. Hay algunas cosas de las que ciertamente no deberían ser conscientes. Era bastante evidente que Robert DeBarge Sr. era un padre terrible para sus hijos y un cónyuge disfuncional para su mujer. En respuesta a las acusaciones de que había arrebatado la inocencia a sus hijos, Robert DeBarge Sr. afirmó que estaba sorprendido por las acusaciones al tiempo que negaba las acusaciones que se habían hecho contra él. Durante el tiempo en que Robert DeBarge Sr. expresaba sus pensamientos, se encontraba en estado crítico y respiraba mediante el uso de un tanque de oxígeno. Su voz era tan seca como el papel de lija. Por otra parte, otro DeBarge también haría afirmaciones contra su padre que eran prácticamente idénticas. Del mismo modo que Bobby DeBarge afirmaba que su padre le privó de su inocencia, Bunny DeBarge, hermana de Bobby, también afirmaría lo mismo de su padre, afirmando que su padre la explotaba. También corroboró el hermano de Bobby DeBarge, James DeBarge, que su padre se aprovechaba de Bobby. Sin embargo, Bobby dirigía todo su resentimiento hacia James, su hermano menor, agrediéndole físicamente de forma constante y aprovechándose de él. Mientras James DeBarge mantenía una conversación con el Dr. Drew para un episodio de Life Changers, reconoció que su hermano había intentado forzarle anteriormente. Bobby DeBarge y su hermano Tommy DeBarge abandonaron Switch para continuar sus carreras musicales junto a sus hermanos y prestarles ayuda. Tras el fallecimiento de Tommy DeBarge, el 21 de octubre de 2021, su hermano, Elle DeBarge, compartió sus pensamientos sobre Bobby y su difunto hermano. Además, habló de cómo Bobby y Tommy DeBarge les ayudaron en su carrera musical. Tras un largo periodo de enfermedad, mi querido hermano Tommy pudo finalmente realizar su traslado. Tommy poseía un corazón lleno de amor y dulzura. Era un hijo. Mis hermanos Bobby y Tommy DeBarge ya están juntos, sanos y salvos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que nuestros corazones siguen apesadumbrados, tardaremos algún tiempo en asimilar el hecho de que ya no está con nosotros. Y le echaremos mucho de menos. Bobby DeBarge fue un cantante legendario, pero las decisiones que tomó en su vida y los traumas que sufrió de joven acabaron por derrumbarle y, finalmente, causarle la muerte, lamentablemente. Incluso decisiones aparentemente insignificantes pueden tener una influencia significativa en la vida de otra persona. Cuando Bobby tenía 15 años, solo le faltaba un tiro para conseguir uno de sus objetivos. Cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya se había lanzado de cabeza a una piscina de consumo de sustancias. El primer chute le llevó a otro, y así sucesivamente. Como resultado de su incapacidad para encontrar una salida a esta situación,
Bobby DeBarge acabó ahogándose en la piscina del abuso de sustancias. Su memorable voz, su habilidad para tocar una gran variedad de instrumentos, así como su carisma y encanto, le granjearon el afecto de mucha gente. Cuando Bobby cantaba, era como si empuñara una varita mágica, porque su voz era fascinante. Bobby era un prodigio de la música, y siempre que cantaba era como si estuviera agarrado a una vara mágica. Fue un momento difícil para su familia porque habían perdido un hermano, un padre y un hijo, todos ellos representados por Bobby. Por otro lado, el dolor de perder a un cantante legendario se sintió en todo el mundo. Esta tragedia se produjo en nombre del abuso de sustancias, que fue un azote que la familia DeBarge tuvo que soportar. El problema del abuso de sustancias no tiene límites geográficos. Ha sido una catástrofe a escala mundial que ha afectado tanto a los ricos de renombre como a los menos afortunados. Evitar el consumo de estas sustancias es el único método para protegerse de los peligros que plantea esta cuestión. La música de Bobby perduraría durante mucho tiempo y su historia se transmitiría a las generaciones posteriores, a pesar de que su vida fue bastante breve.